tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de The Collective Knowledge Podcast. Muy contentos hoy. Les cuento que estamos ubicados en el Cubo Antiguo Guatemala con Philip, emprendedor social guatemalteco, MBA de Wharton. Un excelente perfil que hoy tenemos la oportunidad de conocer. Así que, Philip, primero que nada, muchísimas gracias y un gran gusto. Igualmente, el honor es mío y me encanta ver estos emprendimientos surgir por todo Guatemala. Así que gracias por la invitación. Buenísimo, Philip. Primero que nada, agradecerte por estar aquí y por darnos este increíble espacio aquí en el Cubo. La verdad que nada mejor que entrevistar a un emprendedor que ha buscado hacer cosas buenas por Guatemala, teniendo a Guatemala de fondo, ¿verdad? Así que increíble ubicación y muy emocionados. Buenísimo. Nosotros normalmente nos gusta empezar un poquito que nos pudieras contar cómo empezó tu carrera o tu vida laboral y cómo eso te fue llevando a lo que hoy por hoy has logrado, como por ejemplo Ecofiltro, que ya lo vamos a conversar. Pero ¿cómo inició ese deseo por ser emprendedor? Pues mira, mi mamá siempre decía que era un niño muy inquieto y muy curioso. Y yo, después de graduarme de la universidad, trabajé 3 años y yo siempre cuando en estos 2 trabajos formales, yo siempre me miraba creando cosas, ¿va? Yo siempre me vi como una persona que quería tomar una idea de un producto y darlo a conocer, ¿va? No era el mejor empleado, sí, la verdad. Y cabal, después, a los 25 años, mi primer emprendimiento fue en California, la verdad. Curiosamente, después de Wharton, de alguna manera es muy triste esto, ¿va? De 700 personas en mi clase, fui el único de emprender. Y la razón es, vas a una universidad como Wharton y muchos bancos, muchas corporaciones grandes, consultorías te tiran dinero. Dicen, mira, venía a trabajar con nosotros. Hay mucha tentación porque ofrecen muchísimo dinero. Pero uno de mis profesores me decía, mira, el mejor momento de emprender es ahorita. Sos joven, no tenés una hipoteca, no estás casado, no tenés hijos. Lánzate, ¿va? Y gracias a ese profesor me fui a California. Fui a California a empezar una distribuidora que vendía baterías. Y sí, mis amigos yendo a Londres, a Hong Kong, con estos gran trabajos, juntándose en París, fines de semana, yo vendiendo baterías en California, y el primer año fue muy duro. Y yo decía, cuestionando mi decisión, ¿qué estoy haciendo? Pero ahí es donde yo tuve un mentor que es el que financió ese emprendimiento, que me decía, mira, te voy a enseñar cómo vender. Y después de estos años donde te voy a enseñar cómo vender, vas a ser un gran emprendedor el resto de tu vida. Y cabal, acabo de estar con él la semana pasada en San Diego, California, tiene 90 años. Pero ahí él me enseñó cómo vender y me dijo, eso es lo más importante para un emprendedor. Y él me dijo, los emprendedores piensan que necesitas mucho dinero para empezar una empresa. Yo te voy a enseñar cómo financias tu emprendimiento con ventas. Y por eso, si uno mira el resto de los emprendimientos que he hecho, siempre inician sin dinero, porque él me enseñó, ¿va? Cómo vender. Pues tuvimos mucho éxito juntos. A los 3 años esa empresa vendía millones de dólares de baterías en California, en Arizona, en Nevada. Lo vendimos a 3 de nuestros gerentes. Luego participamos en fundar un banco en California. Entonces eso fue mis primeros emprendimientos. Así como yo nací en Guatemala, mi mujer también. Los primeros 2 hijos nacen en San Diego. Y realmente queríamos que nuestros hijos estuvieran cerca de sus abuelos. Y eso fue la motivación de regresar a Guatemala. Y pues, como fui un emprendedor allá, pues aquí digo que Tengo que hacerlo aquí también. ¿qué voy a hacer acá? Lo lindo de venir de Estados Unidos en ese entonces es que todas las empresas estaban
haciendo sus páginas web y teniendo un mundo digital. Y en Guatemala no existía eso. Entonces ahí es donde fundó Solución Web, que por cierto cumple 25 años en enero del año entrante. Felicidades. Felicidades. Gracias. Y ahí seguí emprendiendo. Me metí en unos negocios de bienes y raíces. Y a los 40 años yo estoy como en una etapa en mi vida donde me sentía como una hoja en el viento. Me faltaba algo más allá que solo hacer otro emprendimiento y hacer más dinero. Y ahí es donde me involucro en lo que hago ahora, pues que es Ecofiltro. Buenísimo. Yo creo que es muy interesante la historia de cómo algo te fue llevando a algo más. Hemos hablado con muchos invitados que siempre el factor común es ese primer paso de intentarlo, de buscar algo nuevo y de tomar la decisión de hacerlo, ¿verdad? Porque al Sí. final empezaste, como tú bien decías, en un negocio de baterías y hoy por hoy estás en un proyecto que tiene muchos aportes a la humanidad y a Guatemala, ¿verdad? Yo creo que es bien importante enfocarnos en dar ese primer paso Sí. sin importar qué estén haciendo los demás, ¿verdad? Porque justamente a ti te pasó que mirabas a tus compañeros ya con otro estilo de vida, Sí. haciendo cosas que tú no hacías, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te decías tú en esos momentos y qué era lo que a ti te mantenía firme en tu idea de decir, yo voy a ser emprendedor, aunque pueda voltearme a buscar a cualquier consultora, no lo voy a hacer porque estoy Sí. firme en esto? Sí, mira, yo siempre me encanta hablar con la gente joven porque siempre recomiendo tener un coach o mentor desde joven. Y este profesor en Wharton me decía, hay una teoría, la teoría del túnel, y que no sabes todas las oportunidades que vas a tener en la vida sin meterte en el túnel. ¿Va? En el caso, aquí el túnel es el emprendimiento. Y él me decía también, mira, no busca un emprendimiento que es muy sexy y que todo el mundo se está metiendo a eso, sino buscate un emprendimiento que tiene un gran mercado y que sea algo básico, ¿va? Y habían otros dos profesores. Uno estaba tratando de comprar un negocio en Texas que recogía caballos muertos en el oeste de Texas. Mira, no es muy bonito el negocio, pero recoge los caballos y lo procesan y es para la industria de cosméticos, ¿va? Y es un gran negocio. No logró comprar el negocio, lo compró la familia, creo que era la familia Bass de Texas. Y otro negocio es que los que estaban en el departamento de emprendimiento de Wharton eran emprendedores. Ujú. No tenían doctorados y para mí era muy interesante escucharlos. Y uno tenía estos negocios de sanitarios portátiles y estaba entrando a India y nos contaba, mira lo complejo que es entrar por temas culturales. Y entonces, pero estos eran como tres instructores realmente que me hablaban, me decían, mira, la gente joven que podrían ser grandes emprendedores no lo hacen porque tienen miedo, ¿va? Ese es el factor número uno. Y yo le digo, mira, tal vez ellos miraban que tenía mucha energía y era muy curioso y siempre hacía muchas preguntas. Y decía, mira, este es el momento de hacerlo. Cuando uno es joven, ¿qué vas a perder? Incluso si eventualmente vas a trabajar en una compañía, esa experiencia de ser emprendedor te hace un empleado más interesante, ¿va? Ujú. Porque aprendes muchísimo en cualquier emprendimiento, aunque no sea exitoso. Entonces, vencer el miedo para mí fue más fácil porque siempre tenía personas que me aconsejaban y que ya habían pasado por esos caminos. Y eso es algo muy común en Estados Unidos y no tan común en Guatemala, de tener un mentor o un coach. Ujú. Y yo siempre les digo, la gente que ya ha tenido éxito, tienen tiempo y les encanta ayudar a los jóvenes. ¿Va? Yo tengo como 20 emprendedores que les doy algún tipo de mentoría. Algunas son mensuales, otros trimestrales, pero uno se siente bien
ayudando a los demás a salir adelante. Y entonces solo es de ir a buscarlos y les va a dar su tiempo y ayudar a los emprendedores. Interesantísimo, porque he escuchado un par de casos similares en los que, o sea, un emprendedor que tiene más experiencia ayuda a los que tienen menos, pero de cierta manera porque miran ese joven que una vez ellos eran, ese niño, y eso es como que los emociona, los insta a ayudar a los demás. Sí, no hay no hay nada más lindo que poder ayudar a alguien más. Ese es el amor, ¿va? El amor es ayudar al prójimo a salir adelante. Y eso es lo que yo encontré en Ecofiltro, ¿va? Porque, mira, uno empieza a tener menos mañanas que ayeres y creo que uno se vuelve un poco más sabio, pero me di cuenta que hay 4 cosas que si tú adoras estas 4 cosas, no te van a dar paz, ¿va? Uno es la fama, ¿va? Siempre ves gente que se mueren por estar en la portada o todo el tiempo estar reconocidos. Otro es poder, ¿va? Dinero, placer, ¿va? Esas 4 cosas. Para mí, al principio, los 20, los 30, el dinero era muy importante para mí. Y el dinero es importante, pero si lo adoras, te da mucha ansiedad y no te da paz. Entonces llego a los 40 años y uno dice, ala, tenía el buen ejemplo de mi mamá que había empezado una fundación y ella siempre decía, mira, a la persona que tiene mucho, pues Dios espera mucho de esa persona. Y yo le decía, mira, siento que no tengo ese propósito que tienen los trabajadores sociales o las personas que han empezado estas iniciativas como mi mamá. Y ahí es donde caigo en Ecofiltro, ¿va? Y se lo recomiendo a todos. Yo voy a proponer la idea del emprendimiento social porque tristemente muchas fundaciones podrían impactar a millones de personas en lugar de miles, porque los emprendedores tienen la capacidad de escalar cosas. Y llego a esa fundación y me doy cuenta que en un país donde hay 1 millón de familias sin agua potable, llegábamos a 2,000 familias al año. Y me doy cuenta que en muchas de estas organizaciones tienen buenas intenciones, pero no van más allá. Miden intenciones, pero no miden resultados. Y un emprendedor que no mide resultados quiebra. Entonces nosotros tenemos el wiring de tenemos que sacar este emprendimiento adelante y tiene que ser rentable. Y si no vivís a contarlo el siguiente día. Y creo que estamos entrando a la historia de lo que empieza a ser Ecofiltro, pero regreso muy rapidito a lo que estábamos hablando antes. Y es como emprendedores afuera, en Guatemala, en otro país, en donde sea que nos estén escuchando, a veces cuesta también tener esos acercamientos, levantar la mano y decir, necesito ayuda. Pero como tú bien lo dices, es crucial saber hacerlo. Sí. Que muchas veces los consejos que yo he escuchado es, ¿querés ayuda? Pedila. Sí. Pero, ¿qué otro consejo nos podrías compartir? Yo nací en Guatemala, pero crecí en Australia, en Estados Unidos. Y cuando regreso a Guatemala y hablando con otros emprendedores, me di cuenta que había como que esta idea de que nadie le contaba nada de lo que quería hacer porque me iba a robar la idea. Y uno de mis mentores, cuando estaba en la U, me decía, mira, si vas a hacer un emprendimiento, le contás a todo el mundo. Le contás a todo el mundo. Y el razonamiento de eso es cuando uno le cuenta a todo el mundo lo que vas a hacer, es como una prevalidación. Y empezás con tu círculo interno, tus mejores amigos, tus familiares, y ahí empezás a ver si tu idea solo es una buena idea o si tu buena idea puede ser un buen negocio. Entonces, eso es algo que me gustaría contarlo porque hay que romper esa idea de que, no, entonces mucha gente invierte mucho dinero, mucho tiempo en algo que si se lo hubiera contado a todo el mundo, te hubiera dicho, mira, eso no funciona y te voy a explicar por qué. Y eso, yo he tenido, no voy a mencionar nombres, pero tal vez 6 o 7 personas que en mucha confianza me contaron su idea y
les dije, mira, por favor, te pago por no hacerlo. Y le explico, ¿va? Y no le quería contar a nadie, ¿va? Casi que me dijo, mira, por favor, sos el único fuera de mi mujer o que... Y al contrario, uno le cuenta a todo el mundo. Y hay una gran diferencia entre una idea y trabajarlo Claro. y realmente hacerlo un emprendimiento que se vuelve una empresa grande. Buenísimo. Yo creo que es bien interesante primero conocer cómo la mentoría te ayudó a ti a llegar a donde estás hoy. Y yo creo que es algo que compartimos también con el propósito del podcast que justo comentábamos hace un rato. Al final nuestra misión es invitar a gente como tú, ¿verdad? Que tienen muchas experiencias en muchas cosas, que nos puedan contar un poquito de lo que han logrado, para que alguien de los que nos esté viendo se le prenda ese foco y diga, yo quiero hacer esto, eso que hizo esta persona me ayuda. Y esa es un poquito la idea de lo que estamos haciendo nosotros, poder ayudar a cualquier persona que nos esté viendo, ¿verdad? Y siempre hemos conversado que cuando uno hace algo que tiene un fin bueno, las cosas salen Sí. muy bien. Y hablando de eso, justamente escuchar cómo después de hacer esa visita que tuviste y te diste cuenta de ese problema del agua potable, cómo surgió la idea de decir, voy a hacer esto y voy a Sí. ayudar a tantas personas. ¿Cómo fue ese Sí. proceso? Pues primero, mira, egoístamente me estaba costando levantarme en la mañana. O sea, uno ve Philip Wilson afuera, dice, a la gran, qué exitoso, ya no tiene que trabajar, le ha ido tan bien. Y me faltaba ese propósito. Y yendo a la fundación, mi mamá me recomendó un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de su sentido. Lo recomiendo muchísimo. Y habla de cómo el hombre necesita siempre vivir una vida con sentido, ¿va? Y tener un propósito noble. Entonces, yo tenía el buen ejemplo de tener muchos familiares ayudando a muchas personas. ¿Va? Y yo como emprendedor, como que no estaba haciendo más que solo hacer dinero para mí o para accionistas. Entonces, llego ahí a la fundación y miro que la fundación hizo dos cosas espectacularmente bien. Uno, el enfoque. No hay mejor manera de ayudar a las personas que agua potable. O sea, si tú vas a 1850 en Estados Unidos, las personas vivían hasta los 40 años. ¿A qué los llevó a los 80? Agua y saneamiento. Eso es lo que más impactó. Y eso es lo que más impacta en todos los países. Y tristemente, en Guatemala no se ha invertido en plantas de tratamiento. Entonces, eso es un factor que hace que no es, pues los niños particularmente no lleguen a su potencial. Entonces, el enfoque, excelente. El producto espectacular. Fernando Mazareos, el inventor del ecofiltro, había unido fuerzas con la fundación y es de los filtros que más aceptación cultural tiene en el mundo. Gracias a Dios fue un invento, un aporte de Guatemala a la humanidad. Entonces yo entro a una tierra fértil donde tienen el enfoque correcto, el producto perfecto, pero están llegando a 2,000 familias al año. Y como había sido emprendedor desde los 25 años, ¿verdad? Tenía 15 años de experiencia. Y la pregunta es, ¿cuántas personas no tienen agua potable? 1.2 millones. ¿Va? Estamos llegando a 2,000 al año. Pues es imposible pensar que se iba a llegar a resolver el problema en nuestras vías. Entonces yo le dije a mi mamá, ya no vamos a ver a los más pobres como objetos de lástima, sino como clientes potenciales. Y ahí cambió todo. Vamos a Santa Cruz Quiché, porque quería conocer las familias que no tenían acceso a agua potable, cómo vivían. ¿Va? Yo en ese entonces no había realmente ido a un caserío, una aldea pequeña, entrado a los hogares. Llego a este caserío cerca de Santa Cruz, Quiché, entro al hogar y mucha pobreza, ¿va? Piso de tierra, mucho humo, me acuerdo que me ardían los ojos, porque hay más de 2 millones de familias en Guatemala que hasta el día de hoy cocinan con fogata abierta. Pero curiosamente, el primer hogar donde entramos tenía un plato, ¿va? No para comer, sino en el techo,
conectado a un servicio cable, había una televisión, ¿verdad? Que lo cubrían con una sábana. Habían 2 celulares, ya buenos celulares, doble litros por todos lados de aguas. Entonces, y ahí estaba el ecofiltro donado por la fundación, porque el primer caserío donde fui había recibido como 50 filtros el mes anterior. Y lo estaban usando, pero estaban como en una esquina. No tenían esa importancia de la televisión, por ejemplo, que lo habían comprado. Y le dije al personal de la fundación, ¿puedo ir a otra aldea donde no han recibido un filtro? Quiero entender qué están haciendo. Entonces caminamos como 15 minutos y hablamos con el COCODE, con el líder comunitario. Y le dije, mira, me gustaría entrevistar unas 10, 15 familias. Quiero entender qué están haciendo hoy para obtener agua potable. Y lo que estaban haciendo en esta aldea es hervir agua. Y lo hervían con leña, ¿va? Y les hice la pregunta a todos, mira, ¿cuánto gastan? Y ninguno me dio un dato. Sino decían, pues en la mañana ponemos un tambo, una olla llena de agua y se nos van 4 o 5 leños hirviendo agua. Y me dan el celular de la persona que les vendía leña en Santa Cruz. Y después de hacer todas esas entrevistas, averiguo que están gastando como 110 quetzales al mes en leña para hervir agua. Entonces creo que ya están viendo hacia dónde voy en esta historia. Entonces le digo a mi mamá, cuando regreso a la ciudad, le digo, mamá, yo creo que podemos llegar a mucho más que 2,000 familias al año, pero tenemos que cambiar fundamentalmente cómo hacemos las cosas hoy. Y yo le decía, mira, es muy paternalista y mata la dignidad de la gente si llegas como Santa Claus y regalas las cosas. Primero, no resolves el problema de acceso a agua potable y 2, pues de alguna manera no estás invitando a las familias a que participen en una solución, ¿va? Y ahí es donde se me ocurrió, nosotros como familia, y por muchísimos años estábamos usando el ecofiltro en una cubeta de plástico, ¿va? Que lo teníamos en la cocina, no era muy atractivo, ¿va? Pero a mí se me ocurrió, ¿qué pasa si hacemos recipientes de cerámica, de acero inoxidable, de peltre, le ponemos un color así bien llamativo y cool? ¿Y qué pasa si logramos mover las personas de gastar mucho dinero en garrafones, cambiar a ecofiltro y utilizar esas utilidades para regresar a todas las aldeas de Guatemala y llegar a un precio tan bajo que se paga en 3 meses o menos versus la compra de leña? Y eso fue lo que detonó y lo que nos ayudó a llegar. Hoy en día tenemos como 600,000 hogares activos en área rural y como 350,000 que han ido pues a todas las Sebaco, Walmart, Tepa, a todos los centros comerciales a comprar ecofiltro. Y lo lindo es que solo esa idea de, mira, vamos a realmente ver a estas familias como clientes potenciales fue lo que nos dio ese financiamiento de ya no depender de donaciones, sino de fuimos con todas las personas, todo el equipo a fuerza de ventas en área rural, dijimos, mira, este es el mensaje. Vamos con una familia, decimos, si ustedes nos dan 350 quetzales, le vamos a devolver 3,500. ¿Y cómo? Y ahí empieza la conversación. Y esa conversación en más del 90% de los casos resulta en una venta. Entonces, todos los días, hoy ya se vendieron muchísimos filtros, ¿va? En Huehuetenango, en la costa sur, en Altiplano. Y como está basado en una transacción, y que es lo lindo del capitalismo, ¿va? Que todo está basado en ese intercambio voluntario, ¿va? Ya cuando alguien saca ese dinero de su bolsa, ellos ya mandan, ¿va? Si uno le regala un producto, pues ellos se van a sentir mal si el producto no funciona. Pero cuando hay una transacción, si tú no le das un gran producto y un gran servicio, pues lo vas a saber y nunca va a crecer tu emprendimiento si el producto no es noble, efectivo y le da un buen retorno a la familia. Así que eso fue
Entonces, gracias a Dios tuve esa experiencia de emprendedor para llegar a la fundación y ver las cosas con ojos de un emprendedor, donde yo miraba que no se iba a resolver usando ese método de recaudar fondos y regalar las cosas. ¿Va? Solo iba a ser algo que bonito contarlo en un cóctel o en una cena, pero realmente si uno investigaría a fondo, no se estaba llegando ni al 0.1% del problema. Y por eso los emprendedores son los más capaces en resolver estos grandes desafíos sociales en todo el mundo. Buenísimo. Qué interesante la historia. La verdad que no pensé que así es como había surgido todo el tema de lo bonito que es el ecofiltro, pero creo que es una clave y un mensaje para todos. Número uno, podemos innovar con un producto existente para que cambie totalmente la historia de lo que era el producto, ¿verdad? Y luego justamente tener siempre ese mindset de emprendedor, de buscar cómo resuelvo un problema que hoy por hoy está sucediendo con una visión de empresario, de Sí. emprendedor, poniendo métodos, poniendo innovación y al final poder ayudar a miles y millones de personas, ¿verdad? Sí. Y creo que también añade mucho valor, o sea, me doy cuenta ahí del componente familiar que hubo. Creo que también hay una lección muy valiosa ahí en lo que tú viniste y de cierta manera, me imagino que trabajaste con ella lado a lado y tal vez lo seguís haciendo. Tomaste como ese relevo con tu mamá, viniste a inyectar esa nueva experiencia, esa nueva visión de trabajo que es algo muy importante, especialmente en Guatemala, que hay muchos, bueno, en todo el mundo, que hay negocios familiares, pues. Es que Sí. esto se convirtió en una fundación o un negocio familiar. Sí, sí, correcto. Y ese componente, yo tuve la suerte de mi familia siempre decía, mira, los frutales no comen su propia fruta, o sea, aquí venimos para servir. O sea, había mucho esa filosofía de que uno creciendo en un país como Guatemala, si uno tiene una educación privilegiada, pues de alguna manera tenemos esa responsabilidad de ayudar a los demás. Y, y tal vez por muchos años me enfoqué mucho en crecer mis emprendimientos, pero no realmente pensar en cómo puedo yo aportar algo grande para ayudar a mi país, que es Guatemala. ¿Va? Tu país es donde uno nace, ¿va? Y sí, Guatemala me dio esa oportunidad de trasladar todos esos conocimientos de emprendedor para un impacto muy grande. Qué bonito y qué importante. Yo creo que podemos aprender muchísimo de esta primera parte de la historia, ¿verdad? Porque Sí. seguro hay una segunda parte de Ecofiltro que queremos conocer, pero me gustan varias cosas y quiero empezar resaltando que me gusta mucho la forma en la que lo que nos compartías al principio, que es una de las lecciones que estoy seguro que tu mentor compartió contigo, que es saber vender. Sí. Viene y abre la puerta a que Ecofiltro se convierta en lo que es hoy. Sí. Y voy a resaltar también la parte de cómo al incluir a las personas, lo dijiste de una forma que me gustó mucho, lo bonito del capitalismo. Y yo también creo que lo bonito es que podemos incluir a las personas a ser parte de la solución, Sí. porque no alcanza con una buena idea, no alcanza con un buen producto y creo que es muy importante cuando vamos a crear impacto en las personas a través de un ecofiltro o a través de un podcast con una conversación como esta, Sí. que las personas estén involucradas. Sí. No hay otra manera. Y yo diría que no solo es involucrar, por ejemplo, a los clientes, ¿verdad? Esas familias en el rural que ya invierten en su solución, sino también las personas que trabajan con uno. Y curiosamente, cuando yo me metí a este mundo de emprendimiento de impacto, me paré volviendo un mejor emprendedor. Y esto me encanta compartirlo porque un día, hace como 5 años, me senté y me dije, mira, ¿qué realmente es la manera de realmente tratar los colaboradores que están con uno? Y, o sea, ¿qué es ser un fundador de un emprendimiento de impacto? ¿Cómo debería cambiar esa relación con el colaborador? Y eso me llevó a empoderar. Todas las personas en Ecofiltro, por ejemplo, están en equipos. ¿Va? Ya no hay jerarquías. Y comparto el 25% de ganancias. Okay. Entonces, los siguientes 10 días hábiles del siguiente mes se comparta. Y
fue algo muy interesante para mí porque yo dije, ok, tenemos un emprendimiento de impacto que está haciendo muchísimo bien, pero demos el siguiente paso, ¿verdad? Y lo que eso me enseñó ahí es donde empezó a volar Ecofiltro, ¿verdad? Y de ahí empecé a leer libros. Hay un libro que se llama Humanocracy, lo súper recomiendo, porque hablan de las empresas que ponen a las personas que trabajan en la empresa al centro. Y eso cuando yo lo hice, el resultado financiero fue increíble. No se hizo por esa razón, se hizo porque yo dije, bueno, en este punto de mi vida decidí empezar a liderar a través del corazón y no de mi mente. Y eso me llevó a, bueno, a amar al prójimo. Y amar al prójimo, las personas que están alrededor de uno. Pero el impacto de hacer eso fue increíble. Y de ahí empiezo a investigar y me doy cuenta que, por ejemplo, Delta hace eso, comparte el 25% de las ganancias y siempre es la aerolínea más querida con mayor ganancia. Y me digo, wow, hacer el bien paga. Wow. No hay que hacerlo por eso. Hay que hacerlo con, yo quiero que la gente salga adelante, ¿verdad? Y si es auténtico, ¿verdad? Tiene que ser auténtico. No puede ser greenwashing. Si realmente quieres que la gente salga adelante, te lleva a empoderar a las personas, porque el mensaje cuando uno llega con un colaborador y dice, mira, usted tiene ahora el poder de decisión. Entonces las personas dicen, wow, están confiando en mi creatividad, en mi habilidad de hacer la producción o las finanzas o lo que sea de la empresa. Y eso levanta una motivación que no lo ves en muchos lugares. Y ahorita en las encuestas de Gallup salió que el 70% de las personas que trabajan en las empresas, no solo en Guatemala, sino en Estados Unidos, no están motivados. Y los factores por los cuales no están motivados es que no están empoderados y no crecen económicamente con el crecimiento de la empresa. Entonces es interesante como esa decisión egoísta realmente de como que buscar un propósito y como que salirme de ese como depresión que tenía, me llevó a Ecofiltro y de ahí eso me llevó a esta nueva manera de realmente ayudar a los demás a salir adelante y no solo me dio mucha paz, sino nunca he tenido tantos emprendimientos que le vaya tan bien. Y eso es algo muy importante para los emprendedores jóvenes. No se esperen hasta los 40 años, sino desde el inicio. Pongan a las personas al centro, empoderen, compartan ganancias y van a tener emprendimientos súper exitosos. Buenísimo, me gusta mucho el mindset de ese tema. Hace un par de semanas o meses justamente hablamos con un experto en liderazgo que se llama Carlos Castillo. Y justamente una de las claves que él tuvo para transformar una empresa donde él fue gerente general fue poner primero a la gente, preocuparme por la gente, hacer que ellos estén bien. Y me gusta mucho esa mentalidad y yo creo que también, ya nos contarás, pero creo que de ahí justamente sale el proyecto del Cubo, donde estamos hoy, que Sí. no solo es un coworking y oficinas para tu equipo, sino al final nace con un propósito para brindar un espacio a Sí. emprendedores y a empresas locales para que tengan espacios para trabajar, Sí, ¿verdad? sí. Mira, algo que yo me juré a mí mismo de nunca empezar un emprendimiento si no tuviera un propósito noble. Así como Ecofiltro es salvar vidas, mejorar salud, ¿va? Si le preguntas a cualquier persona en Ecofiltro, ¿va? ¿Por qué existe Ecofiltro? No te va a decir, pues para vender X cantidad de filtros con esta estrategia, te va a decir, salvar vidas, mejorar salud. Y el cubo donde estamos ahorita es atraer más y mejor trabajo a la zona. Y les voy a contar, es interesante la historia de cómo llegué a esto. Nosotros con unos amigos empezamos un proyecto que se llama Nuestra Antigua Limpia. Un día mi esposa ya no quería, hace 10 años no quería caminar en Antigua porque estaba muy sucio. Y le dije, no puede ser, es nuestra carta de presentación. Entonces, un par de días después voy caminando, observando que sí había mucha basura. Paso por el parque central, habían personas durmiendo, ¿verdad? Levantándose en la mañanita. Entonces se nos ocurrió, ¿qué pasa si enseñamos a estas personas cómo limpiar las calles? ¿Qué pasaría?
Entonces recién había asumido la alcaldesa Susi Asensio. Y le dije, mira, déjanos operar. Yo voy a ir con los hoteles y los restaurantes y a través de una fundación vamos a enseñarles cómo limpiar las calles. Y trajimos una hidrolavadora de Estados Unidos que es 90% agua y 10%, 90% aire y 10% agua. Y nos pusimos a profesionalmente limpiar las calles. Pero me di cuenta que la economía de esta zona de Antigua es muy frágil porque el turismo sube y baja, va, erupciones volcánicas o una advertencia de la embajada, pandemia. Ujú. Entonces dije, wow. Y yo pues soy un agricultor orgánico, tengo un pequeño pedazo de tierra donde producimos café orgánico que es muy volátil también, ¿va? Y la agricultura no es un camino necesariamente hacia la riqueza. Entonces yo dije, bueno, a mí me gustaría hacer un edificio que atrae empresas que están en este mundo digital, que son los que más están creciendo, donde pase lo que pase, va a seguir creciendo, ¿va? Y ahí nace el concepto de este edificio moderno que tienen como 40 empresas, desde, por ejemplo, ingenieros arreglando satélites desde acá, a muchos trabajadores digitales, programadores, personas haciendo robótica. Y el problema número uno que tenemos en este edificio es que nunca hay espacio. O sea, por ejemplo, hay una empresa que se llama VanMed que maneja el mercadeo de doctores en Estados Unidos desde acá. Empezó como coworker. En el Cubo ahorita son como 45. Wow. ¿Va? Y eso se repite y se repite. Entonces, eso fue la idea, es más y mejor trabajo. Y hay muchas personas que se van a beneficiar porque este va a ser el primero de muchos que va a parar siendo como un mini Silicon Valley acá. Y eso le da mucha fuerza a una economía que antes solo dependía de agricultura y turismo. Entonces, eso fue el propósito, es más y mejor trabajo y creo que lo estamos cumpliendo. Yo agregaría, Philip, complementando todo lo que nos estás compartiendo, que es muy importante como founder tener el propósito, ¿verdad? Sí. Pero siento que se ha hecho un trabajo increíble de liderazgo en saber compartirlo para que cada uno de los colaboradores lo viva, ¿verdad? Sí. No es lo mismo saberse un propósito que está escrito en la puerta de la entrada Sí. a vivirlo. ¿Cómo ha sido eso, Philip? Mira, hoy en día los jóvenes, y gracias a Dios, hay que ser auténtico. Y se ve cuando alguien está diciendo algo y actuando de otra manera, no hay nada que desmotiva más a una persona. ¿Va? Uno diciendo, mira, hay que estar en forma y la persona diciéndolo, pues nunca ha corrido 1 kilómetro. Entonces, yo creo que es tan importante ser congruente, ser congruente. Y si no lo sos, no puedes ser un líder. ¿Va? Entonces, ¿por qué en Ecofiltro una de las ventajas de un emprendimiento que realmente tiene un propósito noble y lo vive es que puedes escoger de el mejor personal de trabajo de un país? Ellos, esta gente joven, quieren estar en una empresa que está viviendo ese propósito noble. No es una hoja en un brochure que dice, nosotros somos amigables al medio ambiente y realmente no están actuando de esa manera. Y eso mata. No te imaginas la cantidad de conversaciones que tengo de gente joven particularmente que se han desmotivado porque pensaron que estaban metiéndose en una empresa que tenía un propósito noble, pero solo estaba escrito en una pared, pero no se estaba viviendo. Y hoy en día, mira, hay que ser auténtico. Uno no va a vivir en paz si está diciendo algo y actuando de otra manera. Eso te mata, mata la paz de uno y nunca vas a poder liderar a los demás. Y Philip, ahí tal vez, como nos has hablado un poquito de Ecofiltro, del cubo, yo quisiera saber si adicional a lo que nos has contado, hay algo que, alguna forma en que ustedes trabajen en Ecofiltro, algo administrativo, en que sea algo como que yo no veo en otras empresas, alguna forma de trabajo. Bueno, uno que es, creo que revolucionario, es que tenés vacaciones ilimitadas.
Si usted viene a Ecofiltro, pues nosotros manejamos toda la data a tiempo real y diaria. Si vas a la fábrica hay unas grandes pantallas donde medimos la meta de todos los equipos. Pero si usted termina si gasta la meta el 20 del mes, pues váyanse a IRTRA por 10 días. Pero el mensaje es muy importante y esto es del mensaje. Primero, o sea, nosotros en Ecofiltro, en el Departamento de Recursos Humanos, hay un programa de inducción que es está muy bien pensada y se explica qué es empoderar, qué es y la responsabilidad que uno tiene cuando la empresa le está dando la libertad de ejecutar ideas propias y qué es compartir ganancias, ¿va? Y qué se explica. Y el resultado de eso es el mensaje, por ejemplo, de no vamos a controlar tu tiempo, pero es muy claro qué es la meta que tiene cada equipo. Entonces, el mensaje es, yo creo en tu inteligencia, en tu creatividad, en hacer tu trabajo, mejor que si yo te digo cómo hacerlo. Entonces, empujas el nivel de las decisiones de las personas haciendo el trabajo. Y es muy poderoso. Y a mí me encanta que a veces voy a una reunión y vea dónde está Walter. Está en Londres. ¿Ah? Y son personas que han crecido muchísimo, no solo profesionalmente, sino económicamente. ¿Va? Llegó a su meta, el 20 y regresa al 1. ¡Qué bueno! Entonces, ese es el mensaje. No hay que controlar, hay que destapar esa creatividad, pero mucha gente tiene miedo. ¿Va? Mucha gente tiene miedo. Yo tenía miedo cuando empecé como emprendedor. Yo era lo que se llamaba un micromanager. Y qué triste, ¿va? Porque no confiaba. ¿Va? Y uno tiene que, pues, para ser un líder, uno tiene que comunicar, esta empresa tiene este propósito noble y estas son las metas semanales, mensuales, trimestrales, y de ahí que los equipos miren cómo llegar a esas metas. Y eso es algo que creo que a mí me encanta contarlo porque es la mejor manera de liderar una empresa. La gente se siente bien y no hay empresas que pueden competir con uno si tenés esa forma de liderar a las personas. Sí, yo Increíble. creo que la clave realmente es si las personas que trabajan contigo están bien, por ende, todo lo Así es. demás se va a ir dando, ¿verdad? Así Y es. más, creo yo, si tienen el propósito claro, que creo que eso es algo bien importante y justamente lo conversábamos hace unas semanas cuando hablamos de liderazgo, hay muchas empresas que no llegan a sus metas porque los colaboradores no conocen el verdadero propósito de la Sí, empresa, ¿verdad? sí, Entonces, es una práctica de admirar, la verdad. sí. Creo que todos deberíamos aplicarla cuando sea posible, así que felicitarte por eso. Es ser auténtico, pero no solo en la empresa, ¿verdad? Si sos papá, pues ser auténtico y claridad con sus hijos, ¿verdad? Con su esposa, y hace falta. Y no vas a tener paz si no tenés congruencia en tu vida. Si decís algo y actúas de otra manera, te mata esa paz. Me encanta que hayas hecho la transición a la familia porque hay un libro muy bueno de liderazgo, ahorita no me recuerdo el nombre, pero la frase que yo leí en ese libro es, dime cómo eres en tu casa y te diré qué tan buen líder eres. Y creo que eso regresa mucho a la parte de la congruencia Sí, que mencionabas, ¿verdad, Philip? Un buen colaborador que no es un buen hermano, que no es un buen hijo, que no es un buen amigo, sí, no va a ser el mejor sí, colaborador, sí. ¿verdad? Sí, mira, para muchos que van a escuchar este podcast, que es un emprendimiento inicial o un pyme, lo más importante es tener una reputación impecable. ¿Verdad? Cuando alguien sale con un emprendimiento, digamos, un restaurante, ¿y quién está detrás de ese restaurante? ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? Entonces yo siempre les digo, mira, cuiden su reputación, sean responsables, sean puntuales, paguen a tiempo, o sea, es bien importante tener esa reputación impecable. Yo le digo a mis hijos, la mayor herencia que les voy a dejar es esa reputación, ¿va? Y lo contrario, ¿va? Si uno no tiene una buena reputación, es bien difícil ese inicio, ¿va? Entonces, todo tiene que empezar
con cómo es uno como persona, ¿verdad? Y no intentes ser un emprendedor si no vas a tener esa transparencia, congruencia y que van a votar por uno dentro del hogar. Y yo creo que de la mano de eso es súper interesante la transparencia, porque ser una buena persona y alguien con una buena reputación no significa ser alguien perfecto, Sí. ¿verdad? Muchas veces nos podemos equivocar, lo hablábamos en un episodio anterior donde te puedes caer en una grieta, pero lo importante es levantarte Sí. y ser transparente con eso. O sea, si alguien en algún momento te dice, mira, ¿te equivocaste en esto? Sí, me equivoqué, Sí. pero aquí estoy y hice esto para mejorarlo Así y para es. que no volviera a pasar. Mira, ese es un punto importantísimo. No tener miedo de admitir, mira, fallamos en esto y así es como vamos a resolver este desafío o problema. Confrontar las cosas, ¿va? Uno no es perfecto, pero si uno dice, bueno, asumir responsabilidad y decir así lo vamos a resolver, la gente lo admira y le van a referir a 10 clientes. Mira, tuve este problema, mira qué rápido me lo resolvieron. A no esconderse. Y eso es bien, bien importante. Buenísimo, Philip. Y ahí para ir cerrando, a nosotros siempre nos gusta hacer una pregunta bastante interesante que es, ¿qué le dirías tú hoy por hoy al Philip cuando tenía 20 años? ¿Qué consejo le darías o qué palabras le darías para que siga creciendo y para que llegue a lo que tiene que llegar? Pues yo creo que el Philip de emprendedor, a mí me hubiera gustado ser un emprendedor que compartía con los demás y no era un micromanager. O sea, realmente yo creo que, y tristemente cuando estaba en California vi muy poco a mis dos hijos, los primeros dos, porque trabajaba 15 horas al día. Y yo creo que si hubiera tenido ese espíritu de empoderar, de compartir desde el inicio, creo que hubieran sido emprendimientos igualmente, probablemente mucho más exitosos y hubiera pasado más tiempo en familia, porque cuando empoderás y compartís, creas otros emprendedores dentro de tu empresa y auditores y entusiastas. Entonces, el Philip de emprendedor, yo creo que hubiera sido lo que soy yo, lo que aprendí después de mi experiencia con Ecofiltro, ¿verdad? Compartir y empoderar a los demás. Y como papá, yo creo que, y esto es un mensaje para los que están casados, y mira, yo creo que las parejas hoy en día invierten demasiado tiempo en los hijos y no suficiente en la pareja. Yo creo que cuando eran chiquitos se descuidó un poco eso, donde era todo el cuidado de los patojos y no salíamos en esos date nights que ahora lo hacemos, ¿verdad? Una vez por semana salís con tu esposa como cuando eran novios. Entonces eso de joven es ser un esposo que era como novio y haber invertido más que en los hijos. Pero gracias a Dios, ahora ya sabemos que uno es mejor papá cuando es mejor esposo. Wow. Buenísimo. Gracias, Philip. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y sobre todo por tenernos en este hermoso espacio. La verdad es que nos encantó grabar en un lugar fuera de lo normal, de donde solemos grabar. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos a la próxima. Muchas gracias. El Cubo es su hogar, su estudio cuando estén en Antigua. Gracias. Gracias.